Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este conversatorio. Gracias por unirse. El día de hoy vamos a estar conversando sobre lo que es ESG como estrategia corporativa. Les doy nuevamente la bienvenida a todos. Mi nombre es Verónica Carielo, soy socia de PwC. En esta primera parte de la sesión vamos a hablar un poco de qué trata ESG, qué es y por qué es el nuevo diferenciador. En PwC, nosotros hemos renovado lo que ha sido nuestra visión estratégica global y la hemos denominado la nueva ecuación. Básicamente, viendo todos los cambios que están ocurriendo, todos los desafíos a los que se están enfrentando el mundo, dados por la disrupción tecnológica, el cambio climático, la fractura geopolítica, la tensión social, todo esto que se ha agudizado con todo lo que tiene que ver con la pandemia, pues en PwC hemos unido los talentos necesarios, apoyado con la tecnología, para poder apoyar a nuestros clientes a afrontar estos desafíos, a transformarse y ser sostenibles en el futuro, crear resultados sostenibles que les permita seguir creando valor. ¿Qué es ESG? ESG son las siglas en inglés para ambiente, social y gobernanza. Básicamente esto no es un concepto nuevo, pues esto tenemos muchísimo tiempo hablando de lo que es el calentamiento global, muchísimo tiempo hablando de los temas sociales, y este viene a abordar todos estos temas. ¿Qué significan sus siglas? El ambiente tiene que ver, el pilar de ambiente tiene que ver con el impacto y la contribución que tienen las actividades de la empresa en el medio ambiente, tales como emisiones de gases de efecto invernadero, gestión de residuos, protección de la biodiversidad o recursos hídricos. Los temas sociales tienen que ver con la relación de la empresa con su entorno social, cómo se desenvuelve esa organización con sus colaboradores, si estos colaboradores tienen un salario digno, si va desde lo que es el salario hasta cómo es su bienestar, la salud, la seguridad, cómo impactamos a todas esas personas que están en nuestra cadena de valor, cómo afectamos a nuestras comunidades con las actividades que realizamos, cómo estamos en los temas de diversidad. El pilar de gobierno se refiere a lo que tiene que ver con los marcos de controles, prácticas políticas y sistemas internos que se utilizan para que la empresa gestione integralmente ESG. Tiene que ver con la transparencia fiscal, tiene que ver con los valores, la ética de esa organización, cómo está conformada su junta directiva, cómo es la remuneración de esa junta directiva y básicamente ser transparente en toda su gestión. ESG quizás lo relacionamos más con el tema ambiental, pero es mucho más que el tema ambiental, abarca estos otros dos pilares. Ahorita le estamos dando una preponderancia quizás a lo que es el tema ambiental por el desafío inminente que tenemos enfrente. Tenemos menos de una década para limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados y evitar catástrofes en el mundo. Ya hemos visto cómo han habido, ya cómo estos cambios están afectando a los negocios, están afectando a las personas por inundaciones, por sequías, incendios. Pues esto lo hemos visto alrededor del mundo. Es por ello que es un punto muy focal para mirar. Todo esto lo que se traduce es en la sostenibilidad, en todas las organizaciones tienen que adaptarse a estos nuevos desafíos, tienen que transformarse basados en estos pilares para poder seguir creando valor en el tiempo. Simplemente las personas o las organizaciones que no se adapten, pues van a perder competitividad y van a tender a desaparecer en el tiempo. Esta es la nueva disrupción tecnológica. ¿Por qué surge ahora ESG? Surge porque hay una necesidad alrededor de todas nuestras partes interesadas. Los consumidores cada vez están más pendientes, esto es algo que se agudizó con la pandemia, están más pendientes de qué productos estoy adquiriendo, si estos productos han sido producidos respetando el medio ambiente.
Básicamente, en una encuesta reciente que hizo PwC, el 70% de los consumidores toma en cuenta estos factores en cómo se realizó ese producto para tomar sus decisiones de compra. Vemos un creciente activismo, tanto en temas de medio ambiente, vimos el movimiento de Black Lives Matter, cómo estos activistas pues están buscando o están presionando para tener información más transparente, para tener acceso a la información, porque se cumplan con estos factores. Tenemos el talento humano pues prefiere trabajar en organizaciones que estén más alineados con sus valores, que estén más alineados con sus pensamientos, que tengan buenas prácticas sociales y ambientales. Los inversionistas, pues esto es algo, esta revolución de ESG no es algo que estén impulsando los gobiernos o esté impulsado por regulaciones, ha estado impulsado por todos estos factores. Los inversionistas, el 88% de los inversionistas consideran que las organizaciones tienen que tomar en cuenta los factores ESG. Estos factores tienen que ser revelados. Toda esta información no financiera tiene que ser revelada, tiene que ser transparente y en función a eso ellos van a tomar sus decisiones de inversión. Ellos van a decidir dónde invertir y su pensamiento es que esto crea valor en la empresa a largo plazo. Los proveedores, pues nuestros proveedores, cuando vamos a evaluar todos estos temas de ESG, también tenemos que tomar en cuenta toda nuestra cadena de suministro, esa materia prima, si efectivamente cumple con todos estos indicadores, son amigables con el ambiente, tienen buenas prácticas sociales, tienen buenas prácticas con sus colaboradores. Y el Estado sin duda juega un papel primordial, ya lo estamos viendo, mediante las formulaciones de políticas que conducen a cambios regulatorios. Ya vemos en el Reino Unido cómo ya hay regulaciones para limitar el calentamiento global. Vemos que Noruega promulgó una ley en la cual los vehículos eléctricos van a ser obligatorios a partir del 2025 y todos los demás vehículos ya no van a poder circular dentro del país. En el año 2015, la ONU estableció lo que son los 17 objetivos, de desarrollo con 169 metas, ¿ok? Esto lo hizo viendo para orientar a los gobiernos, para orientar a las empresas, para asegurarse de que estos objetivos sean tomados en cuenta al momento de fijar tu estrategia de ESG, tenerlos como un marco de referencia para el desarrollo económico, social y ambiental de esa compañía y para lograr estas metas para el 2030. Tenemos muy poco tiempo para poder lograr estas metas. Cada sector, pues, selecciona cuáles son los objetivos de desarrollo que se adapten a su propio negocio y en función a eso los alinean a lo que quieren sus grupos de interés en relación a los temas ambientales y sociales y los convierten en proyectos de sostenibilidad. Aquí, por ejemplo, vemos estos mercado de consumo, energía, servicios financieros, manufactura, medios y tecnología, cómo han agrupado cada uno y todos ellos han abordado el tema abordan el tema del climático, abordan el tema de trabajo decente y crecimiento económico, pues cada uno de ellos, esto lo que hace es darle coherencia y orden a los proyectos que se van a desarrollar. ESG no es solamente para aquellas grandes corporaciones, es también para las pymes, para los emprendedores, para las empresas familiares, pues todos vamos a enfrentar o estamos enfrentando ya estos grandes desafíos y hay una necesidad imperante de adaptarnos para poder seguir siendo competitivos y poder seguir generando valor. ESG impulsa conectarse con sus partes interesadas, el entorno, su gente, sus clientes, el ambiente. Tener éxito en los negocios no solamente ya es tener una rentabilidad, sino es también verificar y revisar cómo te desempeñas en estos temas. Por eso es que cada vez es más necesario pues revelar este tipo de información no financiera.
medirlos, compararlos y optimizarlos. Clientes, financistas, inversores comienzan a fijarse en cómo las empresas incorporan los criterios ESG en sus operaciones cotidianas. Vemos un Bank of America junto con otras empresas, con otros bancos norteamericanos, cómo se han rehusado a financiar o seguir financiando, financiando, disculpen, todo lo que tiene que ver con explotación y exploración de petróleo y gas. Los clientes buscan proveedores de servicios que operen de una manera responsable, desarrollen valor social y tengan un sano esquema de gobernabilidad. Además de los desafíos operacionales, hay nuevos riesgos y peticiones ambientales y sociales que dominan el contexto y a los cuales se debe responder. Básicamente, pues tenemos que tomar en cuenta estos factores para poder seguir siendo exitosos, para seguir creando valor. Ya con esto finaliza mi presentación. Los dejo con Alba, que les va a estar comentando sobre los riesgos de ESG como elementos que impactan la estrategia. Adelante, Alba. Hola, buenos días. Gracias, Verónica. Bien, bueno, como estabas comentando, bueno, definitivamente todos estos retos que ha planteado estas tendencias de ESG constituyen unos factores que definitivamente debemos analizar si pueden constituir unos riesgos para las organizaciones. Cuando hablamos de riesgo o de gestión de riesgo, no podemos pasar por alto diferentes casos de quiebra. Podemos recordar que en el pasado han ocurrido casos como Enron, por ejemplo, que ha traído pérdidas financieras y daños en la reputación, y así como muchísimos otros ejemplos de organizaciones que a lo largo del tiempo han sufrido, ¿okay?, o se han visto afectados por riesgos con orígenes de factores internos y externos, y que por supuesto ha impactado la operativa de estas organizaciones o incluso las ha llevado a su cierre definitivo. Estamos acostumbrados a escuchar que los riesgos financieros, operacionales, tecnológicos, legales, de reputación son los que regularmente pueden afectar el logro de los objetivos de las empresas. Sin embargo, no debemos pasar por alto los eventos ambientales, como comentabas, Verónica, el cambio climático, la contaminación, los recursos naturales, los eventos sociales relacionados con los derechos humanos, las leyes laborales, la responsabilidad sobre los productos que está elaborando la organización, qué es lo que está ocurriendo con los empleados, y los eventos de gobernanza asociados a las fallas de lo que sería el gobierno corporativo. Todos estos pueden influir definitivamente de manera negativa sobre los resultados si no se cuidan y se vela porque se estén cumpliendo con los análisis relacionados a cada uno de estos factores para identificar si, con base en el contexto de la organización, esto puede implicar o afectar de manera negativa los resultados o la imagen de la organización y ser considerados de esta forma como riesgos. Se pueden observar en esta lámina que en el tiempo se han manifestado. Si quieres continúa, Verónica, por favor. Siguiente lámina. Gracias. Ok, bueno, aquí podemos ver que durante el tiempo también se han manifestado casos de eventos negativos asociados a ESG. Observamos, por ejemplo, en la década de los 90, el proveedor de Nike fue acusado de emplear niños y pagar a trabajadores menos del salario mínimo. Y bueno, esto trajo consigo una serie de consecuencias y daños en la imagen del proveedor de Nike en este caso. Asimismo, bueno, a lo largo de la historia tenemos que en el año 2000 tenemos el caso de Mattel, okay, que retiró casi 1 millón de juguetes debido a la contaminación de los juguetes con pintura con plomo, y por supuesto esto puede generar unos daños importantes en la salud de los niños que estén jugando con estos productos elaborados por Mattel. Y bueno, posteriormente en el año 2007 también se vio un caso similar. Otro ejemplo, tenemos el caso de Bernard Madoff, el presidente de una firma de inversión que fue acusado de fraude, considerado el fraude más grande de la historia desde el punto de vista financiero, y que por supuesto puso en evidencia las debilidades del gobierno corporativo de la empresa de inversión de Bernard Madoff y, bueno, por ende, todos los daños que causó a nivel social la estafa que esta persona perpetró.
Bueno, posteriormente tenemos otros ejemplos que han afectado al medio ambiente, por lo menos en el año 2010 tenemos que una plataforma petrolera de BP explotó y bueno, además de generar un desastre ambiental, bueno, tuvo daños catastróficos por la muerte de algunos trabajadores y algunos resultaron heridos. Posteriormente en 2013 también algo similar, pero relacionado con el derrumbe de un edificio donde funcionaban varias empresas textiles. Posteriormente tenemos ejemplos como el caso de Volkswagen, que falsificó las pruebas de emisiones, ¿okay?, para poder vender una cantidad de vehículos. También tenemos ejemplos como 3M, que obtienen materias primas de bosques en peligro de extinción. Y bueno, y tenemos ya otros más recientes, que bueno, por ejemplo, Uber acusado de acoso sexual y además que esto generó un movimiento de Delete Uber, un daño reputacional que definitivamente afectó a esta organización en los Estados Unidos. Bueno, y el más reciente es un ejemplo pues de los proveedores de las empresas Zara, Nike y H&M, que se niegan a pagar el salario mínimo de sus empleados. Entonces, bueno, estos son algunos ejemplos que han tenido impactos negativos en materia de ESG. Si continuamos en la siguiente lámina, por favor. Siguiente. Nos podemos preguntar, ¿qué son los riesgos de ESG? Definitivamente no, hasta los momentos no existe una definición universal o acordada sobre los riesgos relacionados con ESG. Por ejemplo, el marco COSO RM ESG definió este tipo de riesgos como aquellos riesgos de sostenibilidad no financieros o extrafinancieros, los riesgos y o oportunidades ambientales, sociales y de gobernanza que pueden afectar la entidad. Estos riesgos cada día cobran más importancia y una adecuada gestión de estos es lo que permitirá reconocer qué factores pueden influir negativamente sobre los objetivos del negocio, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista del cliente, de la marca, por ejemplo. Incluso la administración de los riesgos de ESG puede representar oportunidades para las empresas con la selección de las respuestas adecuadas a los riesgos de ESG y cumplir las demandas de las partes interesadas en esta materia. Anteriormente, los riesgos de ESG podrían considerarse como cisnes negros, conocidos como esos eventos inesperados cuyos impactos son extremos y se explican que se manifiestan. Sin embargo, estos actualmente son más comunes. El Comité de Basilea considera que los cisnes negros climáticos, y le denomina cisnes verdes en un paper que ellos elaboraron durante el año 2020, dice que este tipo de eventos son más extremos y catastróficos que aquellos generados por alguna crisis financiera. Estos cisnes verdes o negros de tipo climático afectan principalmente las cadenas de suministro de los sectores industriales como alimentos, energía, etc. En este sentido, y si nos vamos a la siguiente lámina, se debe analizar, o sea, las juntas directivas de las organizaciones deben prepararse para abordar estos riesgos y considerarlos en la estrategia de la organización. La junta directiva debe asegurar el análisis de los factores del contexto del negocio considerados relacionados con ESG, ¿okay?, teniendo, por ejemplo, los elementos relacionados con la ubicación geográfica. Hay que analizar si la ubicación de la organización está expuesto a algún factor climático externo, inundaciones, incendios, que pueden afectar la rentabilidad. Tenemos los eventos regulatorios, que ya cada día, en la medida que va transcurriendo el tiempo, los entes reguladores están emitiendo regulaciones en relación con emisiones o metas de emisiones que deben tener las organizaciones. Ya existen leyes laborales e incluso de diversidad, y bueno, que vale la pena analizar para incorporar objetivos relacionados con el cumplimiento de estos aspectos regulatorios. Adicionalmente, se tienen demandas cambiantes de los consumidores. Como comentaba Verónica, ya cada día que transcurre, los consumidores están exigiendo o tienen demandas relacionadas con expectativas verdes o el cuidado del medio ambiente. Se debe tomar en cuenta adicionalmente la reputación y analizar si realmente la organización está protegida a eventos que afecten la reputación
como consecuencia de una gestión ambiental, prácticas laborales y de diversidad. Y bueno, analizar cuáles son los compromisos de la organización en materia de ESG y elaborar un plan específico. Si vamos a la siguiente lámina. Todas estas prácticas y estos requerimientos que cada día están tomando más importancia, existen lineamientos de diferentes organizaciones y, por ejemplo, el Comité COSO, RM-ESG, a través de un documento relacionado con este tipo de riesgos, analiza de qué manera se pueden incorporar los factores ESG a la gestión de riesgo organizacional y de esta manera visualizar cuáles son las oportunidades relacionadas con ESG, mejorar la resiliencia de la empresa y poder resolver y actuar ante cualquier evento que se pueda presentar, establecer un lenguaje común para articular estos riesgos, optimizar la administración de los recursos, buscar oportunidades relacionadas con ESG, que prácticamente es una de las metas del marco COSO ERM, lograr eficiencia en la organización y mejorar las divulgaciones. De cierta manera, este marco de referencia o de prácticas en materia de gestión de riesgo a través de cada uno de sus componentes va integrando cada uno de los elementos ESG, reforzándolo desde lo que sería un apoyo desde el gobierno corporativo y una fuerza definitivamente para la gestión de estos riesgos por parte de la Junta Directiva, la incorporación en la planificación estratégica, lo que sería la medición, identificación y seguimiento de estos riesgos, estar pendientes realmente de cuáles son aquellos elementos nuevos o riesgos emergentes que se pueden presentar y, por supuesto, establecer una adecuada información y reporte de los riesgos. Bueno, por mi parte, en materia de gestión de riesgo no tengo nada más que destacar y bueno, les dejo a continuación a Ingrid Velázquez, que les va a hablar de la creación de valor a través de ESG. Gracias. Muchas gracias, Alba. Buenos días a todos. Ya hemos visto en láminas anteriores la cantidad de interacciones que tienen las organizaciones, ya sea con terceros relacionados, con el ambiente, con los aspectos sociales, con los aspectos de gobernabilidad. No tocar cada uno de esos puntos nos puede afectar de alguna u otra forma, ¿no? Vamos a ir ahora de lo que sería de la teoría a la práctica y cómo las empresas debieran estar gestionando cada uno de estos elementos. Y digamos que eso es parte de la presentación que les queremos presentar hoy, de cómo poder afrontar cada uno de estos elementos, cada uno de estos pilares. Cuando nos vamos al aspecto ambiente, cómo crear valor ambiental para cada una de las organizaciones. Y lo vemos cada día. La crisis climática nos está afectando, pues, vemos cada país que le ocurre diariamente con estos eventos que nos podemos ir tomando en consideración oportunamente. Por tal fin se creó un acuerdo de París formulado por la ONU para ayudar a las empresas y a las organizaciones a ir gestionando cada uno de estos elementos. Por ejemplo, Bill Gates está diciendo que anualmente nosotros producimos 51 billones de toneladas de efectos de gases invernaderos y que para poder llegar a eso, pues hay que hacer una cantidad de cambios, reinventar todo, pero no todo lo podemos estar reinventando. Mientras tanto, ¿qué podemos ir haciendo? Lo que podemos ir haciendo es, en un primer elemento, ir midiendo lo que es nuestra huella de carbono. Esta huella de carbono tiene tres elementos. Uno primero tenemos que determinar cuál es esa línea base de nuestras emisiones actuales para ya poder ir cumpliendo una serie de metas que se han establecido para los estados, para las empresas, para cada uno de las empresas que de alguna u otra manera se ven impactadas con estas actividades. Todas nuestras empresas, grandes, pequeñas, medianas, independientemente del sector industrial, pues están emitiendo gases de efecto invernadero. Lo importante es poder medirlas, poder saber exactamente cuánto es lo que estamos emitiendo. Eso sería la primera fase que tiene que ver con medir la huella de carbono. Luego tenemos que medir nuestras emisiones indirectas, que tienen que ver con
consumo de electricidad para ejecutar nuestras operaciones, nuestras actividades industriales. E igualmente tenemos un tercer pilar que tiene que ver con otras emisiones indirectas, que son los viajes que hacemos por avión, los viajes terrestres. Inclusive, en este punto tenemos que ir midiendo lo que es la huella de carbono de nuestros proveedores. Generalmente la huella de carbono de nuestros proveedores es mucho más grande que la nuestra, pero de alguna u otra forma, digamos que con estos tres alcances, cuánto es la electricidad que nosotros podemos estar comprando para la ejecución de nuestras operaciones. En Venezuela lo vemos muy seguido porque necesitamos combustible para generar nuestras plantas, para que nuestras plantas eléctricas estén trabajando. Medir muy bien el alcance 2 para saber exactamente cuánta energía estamos consumiendo. Medir muy bien el alcance 3 para saber cuáles son las otras emisiones indirectas. Es lo que me va a dar mi huella total de emisiones de gases de efecto invernadero. Esto requiere que participe mucha gente dentro de la organización. Es necesario recopilar toda la información que diga exactamente cuánto fue lo que nosotros consumimos. Hablamos de recibos de facturas eléctricas, hablamos de los tickets de viaje. Por ejemplo, los vuelos aéreos, nosotros tenemos que saber exactamente cuántos kilómetros se recorrió, cuál fue la clase en la cual se estuvo viajando. Igual en los taxis tenemos que saber exactamente cuánto recorrimos. Entonces es una tarea, digamos que tediosa, pero que si la logramos organizar, podemos determinar muy bien nuestra línea base. ¿Por qué determinar esa línea base? Porque eso es lo que nos dice, es como un momento de partida, un momento de origen para los próximos 10 años ya poder ir definiendo exactamente cuál es el plan que vamos a utilizar para reducir la huella de ambiente. Con esas emisiones que ya nosotros ya calculamos, pues a través de herramientas que ya se han desarrollado para todo tipo de organizaciones, vamos calculando esa huella de carbono. Vamos a ir estableciendo lo que son acciones de compensación, porque de aquí al 2030 se deberían estar reduciendo el 50% y de aquí al 2050 ya debiéramos tener una huella muy bajita. Estos tres elementos son los que nos van creando valor ambiental, valor a la sociedad, valor a la comunidad. Y digamos que ambiente ahorita es fundamental. Quizás hemos desarrollado otro tipo de acciones, pero esto lo que nos va es a dar coherencia para lo que es la medición de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero y poder, digamos que, desarrollar muy bien lo que es el pilar ambiental. Si vamos a la siguiente lámina, vamos a ver cómo creamos valor para el aspecto empresarial, cómo incrementar la confianza con nuestras comunidades, con nuestros colaboradores, con relacionados, con una cantidad de terceros que de alguna u otra manera están viendo cuáles son las acciones que nosotros estamos realizando. Y quizás el aspecto social, ustedes dirán, pero nosotros lo hemos venido desarrollando. Lo que queremos es que haya coherencia con los objetivos de desarrollo sostenible, con una serie de aspectos materiales que tenemos que ir definiendo. Por ejemplo, en lo que sería el impacto social. ¿Cuáles son las actividades que nosotros realizamos para apoyar a nuestras comunidades? Y como les digo siempre, alineadas con lo que serían los ODS. ¿Cuáles son esas acciones concretas de carácter social? Y sobre todo cómo que nuestra reputación no se vea afectada por el tipo de actividades que nosotros estamos realizando. Inclusive en este impacto social estamos hablando de desarrollar productos responsables, productos que tampoco estén contaminando el medio ambiente. Y los clientes les gusta cuando las empresas les dicen, hemos desarrollado un producto con estas características. Entonces el impacto social dentro de lo que es ESG, pues de alguna u otra manera también ayuda a lo que es el crear este valor social a las empresas. También tenemos el impacto dentro de nuestras organizaciones internamente, que sería la siguiente animación, lo que tiene que ver con el capital humano. Nuestros colaboradores y los potenciales colaboradores quieren trabajar en empresas donde se estén trabajando estos temas, donde también les demos crecimiento profesional, donde se sientan que están trabajando en un entorno seguro, donde haya equidad, diversidad,
Y lo vimos con el COVID-19, fue algo que no se tenía planteado y eso obligó que también miráramos hacia nuestros colaboradores y cómo los podemos ayudar, cuál puede ser el aporte social que le podemos dar, cuál es ese aporte de salud que le podemos estar brindando y cómo contribuimos de alguna u otra forma positivamente con la sociedad. Cuando vemos la siguiente lámina, para nosotros poder determinar cuáles son los aspectos ambientales, cuáles son los aspectos sociales que debemos trabajar, tenemos que definir lo que es la materialidad. Y cuando hablamos de la materialidad, cuáles son esas necesidades que requiere nuestra comunidad, nuestros trabajadores, el entorno, poder ver bien esos proyectos que vamos a desarrollar alineados con nuestra estrategia y alineados con las demandas que ellos requieren, porque esto de alguna u otra forma también nos da la licencia social, que es algo muy intangible, pero que nos facilita mucho estar ejecutando nuestras operaciones. Si vemos la siguiente lámina que tiene que ver con la gobernabilidad, y quizás estamos acostumbrados a oír una gobernabilidad tradicional. Ahora a la gobernabilidad tradicional, que era muy de números financieros, de estarle prestando atención a los accionistas, se le va a ir incorporando aspectos extrafinancieros, donde vamos a abordar todas estas temáticas de ambiente, de la parte social, y cómo la gobernabilidad nos da norte, nos da estrategia, nos da coherencia, y cómo verificamos con nuestra gobernabilidad que todo lo que hemos definido anteriormente se ha ido cumpliendo. Cuando vemos en las siguientes animaciones, cuando estamos hablando de lo que es la gobernabilidad, pues ese eje forma parte ahora de nuestra planificación estratégica, de nuestras estrategias centrales, para impulsar todos los elementos que vimos anteriormente. Ya no solamente vamos a ver estrategias operacionales o estrategias de crecimiento del mercado o estrategias internas. Tenemos que incorporar estos elementos ambientales, sociales, y necesitamos una gobernabilidad que esté viendo holísticamente todo lo que se está desarrollando dentro de la organización. En la siguiente animación ya podemos ir viendo que esos terceros interesados están requiriendo información de cómo nos comportamos nosotros socialmente, qué actividades hicimos, cómo logramos satisfacer esas necesidades, tanto para nuestros colaboradores internos, para nuestra comunidad y para otros grupos de interés que tienen relación con la organización de una forma directa o de una forma indirecta. Pero esto también requiere que nosotros, la junta directiva, que es la siguiente animación que vamos a estar viendo, cómo ellos deben estar teniendo una nueva visión de lo que es ESG. Se está hablando de esta compensación ejecutiva, no solamente a nivel de directores, también estamos hablando de compensación a nivel gerencial, cómo la vamos alineando con el cumplimiento de cada uno de estos objetivos, de cada uno de estos aspectos ambientales, sociales, donde le estemos prestando mayor atención al cumplimiento de los mismos. Y a nivel nacional, ya estamos viendo también que la SUNAVAL, y es la siguiente animación, la SUNAVAL ya le está exigiendo a las empresas que le informen cuáles son las actividades que se están realizando para contribuir con lo que estamos llamando el buen gobierno corporativo. ¿Qué actividades en cuanto a ambiente, en cuanto a sociedad, en cuanto a qué gobernabilidad, cómo lo estamos manejando? Y por supuesto, tenemos que capacitar a la junta directiva en todos estos nuevos temas, en todos nuevos estos elementos, así como estamos capacitando en lo que es la transformación digital, que son elementos fundamentales para el crecimiento de una organización, pues también ahora tenemos que capacitarlos en estos temas de ESG, de la importancia que tiene para la organización, para la estrategia, y la gobernabilidad nos va dando todos esos elementos. Con esto que hacemos, tenemos que divulgar. Fíjense que para divulgar los informes financieros ya hay unos estándares establecidos, ya hay unos requerimientos que todas las empresas deben cumplir. Para ESG se están comenzando a establecer, tenemos el que es el GRI, que es muy conocido, otras empresas manufactureras están utilizando otro tipo de mediciones para ir presentando esos informes de divulgación que estamos realizando, pero digamos que con esto queríamos mostrarles en esta breve presentación cómo ir de la teoría a la práctica, cómo medir nuestra huella ambiental, cómo trabajar los temas sociales, cómo trabajar el tema de gobernabilidad. Y ahora en la siguiente presentación vamos a ir viendo
un conversatorio con Rodrigo Rodríguez, con Manuel Pereira, quienes les van a estar hablando un poco más de ESG, cómo impacta la estrategia corporativa. Gracias Ingrid, gracias a Verónica y a Alba también y a todos los que nos están escuchando hoy. Este es un evento bien interesante para nosotros y creo que para toda la audiencia, porque es un tema indudablemente novedoso, un tema que empieza cada vez a sonar más, que lo escuchamos más, pero que sin duda tiene como un componente teórico o un componente inclusive filantrópico que nos cuesta, a veces nos cuesta aterrizarlo, nos cuesta entender, bueno, cómo esto le atañe a los negocios, cómo esto le atañe a mi empresa, cómo esto le atañe a la gerencia y a los tomadores de decisiones. Y es ineludible. Este es un proceso ineludible. Tenemos que entrar no solamente a entenderlo, no solamente a discutirlo y analizarlo, sino que tenemos que entender cómo realmente vamos aterrizando esto en los negocios. Si pasamos a la siguiente lámina, un poco lo que vamos a hacer Manuel y yo es conversar un poco sobre cada uno de estos temas. Y fíjense, aquí les comento algo, ¿no? Ya hablamos de todo lo que es los ODS, ya hablamos de los pilares, ya hablamos de su significado, ya estamos, de alguna manera estamos posicionados en entender qué significa la E, qué significa la S, qué significa la G. Ahora lo que tenemos que entender es realmente qué implica todo esto. Esto es un nuevo paradigma. Esto es vamos a llamarlo un paraguas que reagrupa toda la estructura empresarial, el cumplimiento corporativo, la forma de hacer negocios. Esa es la forma en que tenemos que ver ESG. Es la forma de responder ante un grupo creciente de actores que tienen cada vez demandas más exigentes. Por ejemplo, hoy en día tomamos conciencia de cosas que quizás hace 5, 10 o 15 años atrás no veíamos. Hoy en día somos conscientes de lo que significa el uso del plástico, de lo que significa el reciclaje, pero también somos conscientes en temas que no tienen solo que ver con lo ambiental, somos conscientes en temas de inclusión, en temas de diversidad, somos una sociedad que definitivamente está haciendo no solamente demandas mucho más exigentes, sino que los actores, el consumidor, el stakeholder, todas las personas relacionadas, inclusive dentro de la propia organización, como son todos los trabajadores de esa organización, están hoy en día pendientes y demandando un conjunto de cosas que hace unos años no. Están pendientes de conseguir información, de saber cuál es el componente ético, de entender cómo realmente está operando la organización y qué tan sostenible en el tiempo es esa operación. Entonces, ESG es una forma de atender los cambios conductuales de la sociedad, una forma de responder a esos cambios conductuales, a esas nuevas demandas, a esa preocupación que ha surgido por nuevos temas. Eso es lo que significa ESG y esa es la razón fundamental por la que tenemos que incorporarla en la estrategia. Esto es una nueva forma de relacionarse, una nueva forma de concebir la actividad empresarial responsable, la actividad empresarial sostenible. Y es que hoy en día es totalmente válido que nosotros digamos, por ejemplo, que no importan solo los resultados financieros. Antes medíamos una empresa, si íbamos a invertir en ella, si queríamos trabajar en ella, si queríamos asociarnos con ella. Nosotros usualmente evaluábamos una empresa por sus resultados, cuáles eran esos resultados alcanzados. Y esto permeaba todos los niveles. Evaluábamos a la gerencia por los resultados alcanzados. Evaluábamos la gestión de esa junta directiva por el resultado alcanzado y se discutía en una asamblea accionistas. Hoy en día importa la forma como se llega a esos resultados. ¿Cómo yo obtuve esos resultados? Yo puedo ser el director de una compañía y decir, yo voy a maximizar beneficios, yo voy a maximizar el resultado al final del año y por supuesto que lo puedo hacer. Puedo hacerlo si yo no invierto más en el desarrollo del personal, si yo no invierto más en avanzar hacia los temas estratégicos a los que debemos apuntar, por supuesto que ese año voy a obtener resultados. Eso es innegable. Puedo hacerlo si no soy consciente del entorno que me rodea. El tema es si esa forma de operar bajo esos parámetros es sostenible, es estable en el tiempo. Entonces, cuando hablamos de ESG, veámoslo como un proceso integral de adecuación que va mucho más allá de la información financiera, que va mucho más allá de lo que estamos acostumbrados a ver y exigir de las empresas, y que empieza a mostrar un mapa de formalidad institucional, una manera de generar confianza, una manera de brindar transparencia, una manera de hablar y explicar los planes de sostenibilidad que tenemos y sobre todo una manera de atender a estas nuevas demandas, a estos nuevos actores, a estas nuevas exigencias, a estos nuevos patrones conductuales de la sociedad. Si pasamos a la siguiente, yo quiero que Manuel y yo podamos hablar un poco, porque creo que es bien relevante para todos los que estamos escuchando esta presentación, inclusive para los que ya tenemos algo de tiempo discutiendo estos temas. Yo, por ejemplo, me he acercado a muchos de mis clientes a hablar de este tema
y tienen una noción, lo han leído, lo han visto en internet, lo han visto en redes sociales, lo han visto en revistas especializadas, quizás a nivel corporativo lo han hablado, pero el tema es cómo lo aterrizamos, cómo realmente nosotros podemos entender que ESG es fundamental e ineludible, inclusive o especialmente, diría yo, para la empresa venezolana, porque también la otra visión que solemos tener es que ESG quizás es un tema que es relevante en América del Norte o en Europa, pero que en Venezuela la verdad es que tenemos una cantidad de problemas que el día a día pues superan la operatividad del día a día, incluso supera la estrategia. Y ahí es el principal error. Cuando nosotros tenemos un país que tiene condiciones volátiles, tenemos que planificar más, tenemos que ser mejores estrategas, tenemos que gerenciar más y incorporar todos los temas que hoy estamos hablando, todo lo que hablaba Verónica, Alba, Ingrid, es fundamental. Entonces yo aquí, un poco para hacer esto más fresco, un poco para hacer esto más dinámico, quisiera que Manuel, que además tiene una visión también global, porque Manuel, siendo socio de Venezuela, tiene ya un tiempo trabajando también en nuestra oficina en Canadá y tiene una visión global de todo este tema, que conversemos y veamos el mundo desde todas estas perspectivas. Manuel, ¿podríamos decir que ESG es una moda? ¿Cómo ves tú este tema? Hola Rodrigo y bueno, gracias por invitarme a acompañarte en este segmento. Creo que lo mencionó Verónica al inicio de la presentación. Los conceptos de ESG no son nuevos. Creo que todos tenemos tiempo escuchando hablar de gobierno corporativo. Los temas pues, sociales también han estado en la mesa hace mucho tiempo y obviamente el tema de clima y ambiente también. Lo que los estamos viendo es una nueva perspectiva, una nueva dimensión, viendo cómo esos elementos tienen unas interdependencias uno con el otro. Y como muchos otros elementos, pues se vieron acelerados debido al tema de COVID, ¿no? Quizás el hito para mí más relevante en el concepto de ESG y que quizás disparó muchos de los temas o mucha de la fuerza que hoy vemos alrededor de este tema fue en el 2020, justo después de que comenzara los procesos de pandemia, el hecho de que Alphabet, la casa matriz de Google, hiciera una colocación de 5.75 billones de dólares en bonos considerados verdes que están asociados únicamente a, a, estrategias, estrategias que buscan financiar proyectos de energía limpia, construcción de edificios verdes. Entonces, eh, de ahí en adelante, pues quizás como un gran hito por el volumen, o sea, que estamos hablando de un financiamiento de este tamaño y no solamente tiene la particularidad de que fue el financiamiento más menos costoso que ha tenido la empresa Alphabet en su historia de financiamiento, que podemos imaginar que una empresa como Google y todas las empresas asociadas, pues su nivel de financiamiento debe ser bastante interesante a nivel del mercado, pues que este haya sido uno de los financiamientos menos costosos que han tenido, pues definitivamente llama la atención. Entonces, como tú decías, creo que es un tema ineludible. Definitivamente no es una moda. Sí podemos ver una aceleración en los conceptos producto de, pues, obviamente lo que está ocurriendo actualmente en el mundo. Pero definitivamente es algo que, como tú bien lo dijiste, cada gerencia y cada organización que realmente quiera ver su negocio desde diferentes perspectivas va a tener que considerar este elemento en su planificación, en su evaluación de riesgo, como bien lo mencionaba Alba también, y incluirlo pues, en su planificación estratégica en su día a día. Sin duda, Manuel, sin duda. Yo coincido contigo. No estamos hablando de una moda, estamos hablando de una forma de responder a una nueva forma de ver el mundo, valga la redundancia, porque lo que realmente ocurre aquí, y lo podemos ver hasta en los ejemplos más sencillos, ¿no? Yo, por ejemplo, mi esposa dejó de comprar botellas de agua porque no quiere seguir usando plástico. Es que podemos ir desde lo ecológico, que quizás es el enfoque inicial que tendemos a darle a la palabra sostenibilidad, asociamos sostenibilidad con ecología, y después nos damos cuenta que realmente es la nueva forma de hacer que una empresa opere y de la forma en que esa empresa se relaciona con una sociedad. Entonces yo ahí quizás te preguntaría dos cosas de una vez. Este es un tema únicamente ambiental
o trasciende mucho más allá de eso? Y después, inclusive, es que esto es un tema regulatorio. ¿Hay algo que nos esté obligando a actuar de esta manera o no hay una ley que aplica para esto que estamos discutiendo? Eh, justo Rodrigo, pensaba en unas conversaciones que tú y yo hemos tenido sobre este tema de si esto es solo ambiental o no, porque creo que además hemos conversado, tenido discusiones bien interesantes sobre cómo aterrizar este tema y a veces si nos enfocamos, y de nuevo, quizá la respuesta fácil es no, no es solo un asunto ambiental, y como ya hemos hablado, pues incorpora una cantidad de elementos que van mucho más de lo ambiental. No significa con eso que lo ambiental no sea relevante dentro de ese grupo, pero es mucho más y abarca muchos más elementos que únicamente lo ambiental. En cuanto a la exigencia regulatoria, comenzamos a ver, este es un tema particularmente interesante porque la presión del mercado vino primero que la presión regulatoria. Normalmente vemos muchos temas donde la presión regulatoria viene primero y luego, bueno, el mercado se adapta a la presión regulatoria. Pero en este tema particular, primero vino la presión del mercado y ahora vemos los reguladores corriendo detrás del mercado para tratar de regular algo que no estaba regulado, pero que el mercado está exigiendo. 2000, de nuevo, vuelvo atrás al 2020, 2021, fondos como Goldman Sachs, como BlackRock, comienzan a decir, solo voy a invertir en negocios que tengan este tipo de perfil, este tipo de medidas, este tipo de cumplimiento. En Canadá se comienzan a ver los bonos verdes o los préstamos verdes, que son préstamos que están amarrados a cumplimiento de una serie de indicadores con tasas preferenciales con respecto a lo que pudiera ser un préstamo normal. Entonces, cuando empezamos a ver ese tipo de iniciativas, es el mercado imponiéndote una nueva forma de ver tu negocio. Porque si tú quieres tomar ventaja, si tú quieres participar, si quieres que un fondo de inversión como BlackRock o como Goldman Sachs vea tu negocio, vea la forma como tú estás operando, pues bueno, definitivamente vas a tener que incorporar ciertos elementos. ¿Hay una regulación que te lo está exigiendo? No, en ese momento no había ninguna regulación que te lo exigía, pero esa era tu forma de poder participar en el mercado. Y empezamos a ver muchas empresas que requerían financiamiento, que requerían fondos, que estaban buscando financiamiento menos costoso, a empezar a mirar estos temas con una perspectiva diferente. Hoy por hoy, la regulación ha ido siendo de alguna forma alcanzando el tema del mercado. Bien lo dijo Vero más temprano, el Reino Unido ya tiene ciertas regulaciones en funcionamiento. De hecho, por ejemplo, para las empresas públicas en el Reino Unido, ellos tienen que hacer un statement sobre los acuerdos de París en su estado financiero, lo cual es bastante complejo, porque cuando tú en tu estado financiero, quizás me pongo por un momentico el sombrerito del auditor, pero cuando tú en un estado financiero dices que cumples con o que has evaluado los acuerdos de París, y el impacto que tiene en su estado financiero, te puedes imaginar que desde el punto de vista de auditoría esto puede ser, no tiene ni un número en los estados financieros, pero esas dos palabras te puede tomar media auditoría solamente poder asegurar que eso que está ahí es correcto. Vemos regulaciones ya, la SEC está trabajando directamente en generar regulaciones específicas para las empresas reguladas en los Estados Unidos que se espera que entren en vigencia en el año 2022 y 2023. En noviembre del 2021 se creó el ISSB, que es el organismo dentro del ISB que va a estar viendo los estándares de sostenibilidad, porque bueno, resulta que el mismo mercado y los mismos reguladores, hoy el SEC o el regulador del Reino Unido, ya comienza a pedir a las empresas que comienzan a hacer divulgaciones sobre temas de ESG, decir, bueno, no es que me vas a colocar en tu informe cualquier cosa, ahora lo quiero auditado, quiero que alguien venga y me diga eso que tú estás diciendo efectivamente se corresponde con la información que tienes en tu compañía, ¿no? Entonces, comenzamos a ver más regulación. Todavía Latinoamérica no tiene marcos regulatorios fuertes en este tema, pero bueno, como todo, en la medida que comienza a haber regulación en el mundo, pues irá permeando. Pero como le dije anteriormente, esto es un tema que nació no por regulación, nació por presión de mercado, y como tú lo decías anteriormente, creo que
es ineludible y está para quedarse, porque es el mercado quien lo está pidiendo y no el regulador quien lo está pidiendo en este momento. Y quizás eso es justamente por lo que concluimos que no es una moda. Y yo recuerdo estas discusiones hace quizás un año atrás y muchos veíamos el tema como algo que realmente era así, era una exigencia de la sociedad más allá de lo que los reguladores estuviesen pidiendo. Y sin embargo, pues como todo lo que surge nuevo, como todo lo que se empieza a ver con otro enfoque, habían visiones encontradas allí. Decía, bueno, ese es un tema, yo lo recuerdo claramente ese año y medio que hablando de esto decíamos, bueno, este es un tema que quizás está hoy, pero mañana desaparece. Y es evidente que no es así. Hay una tendencia global hacia tomar conciencia de la forma en que estamos interactuando y exigirle tanto a gobiernos como a empresas que cumplan con una serie de elementos. Y por supuesto, aquí cualquiera de los que nos está escuchando puede agarrar y decir, bueno, pero si los propios gobiernos se han comprometido en una serie de obligaciones que no han cumplido, ¿cómo van a hacer que las empresas se obliguen o cómo van esos gobiernos a obligar a las empresas a ir más allá? Y entonces quizás ahí es la siguiente pregunta, ¿no? ¿De qué tendencias se identifican? Y yo creo que eso es un poco lo que venimos hablando, ¿no? Las tendencias desde el punto de vista de que no es una tendencia regulatoria, que viene a continuación, viene como, no como causa, sino como efecto, y viene más bien es por esa cultura corporativa que empieza a cambiar, que empiezas a hablar de apalancar la sostenibilidad. ¿Cómo ves tú este tema? ¿Cómo ves tú las tendencias? ¿Cómo lo ves inclusive estando en Canadá? ¿Cómo percibes este tema? Mira, el mercado de financiamiento verde va creciendo, lo vamos viendo. Eso también ha resultado de una forma en cómo el mismo mercado de servicios financieros se ha convertido en ser más green, es decir, una forma de cómo el mercado financiero ha tomado este tema es que, bueno, ha comenzado a ofrecer este tipo de financiamiento como forma de ellos mismos demostrar que ellos son verdes, ¿no? Vemos en los anaqueles de los supermercados pasillos enteros que están dedicados a productos cuya cadena de producción completa se considera verde. Entonces tienes una cantidad de productos denominados green products que cuando ves la etiqueta, ellos trabajan en su cadena de suministro. Es decir, no solamente el producto final es verde, sino que la cadena de suministro asociado a ese producto, el empaque, la etiqueta, materias primas, etcétera, ellos han ido certificando que en su cadena cumplen con ciertos requerimientos. Y, y yo quería aprovechar esta pregunta que tú hacías, Rodrigo, porque, bueno, tú obviamente como líder de consultoría en Venezuela, hemos tenido discusiones súper interesantes alrededor de este tema y creo que sería interesante compartir con quienes nos escuchan hoy esa visión de cómo ESG podría crear valor en una empresa. Es decir, qué elementos de ESG podrían agregarle o crear valor en nuestros negocios. Porque tú lo dijiste al principio, hay que aterrizar este concepto en algo que pueda ser tangible, que como gerentes de negocio lo podamos tomar y decir, bueno, oye, sí, la verdad que esto no es un concepto allá arriba en Nueva York, esto es un concepto que me aplica a mí aquí en Puerto La Cruz. Entonces, ¿cómo tú ves este tema de creación de valor? Mira, yo creo que ese es el tema fundamental y qué bueno que tenemos esa pregunta sobre la mesa. Este es un tema que indudablemente lo empezamos a ver como una exigencia de cumplimiento, una exigencia regulatoria y hemos ya tomado conciencia de que no es así. Entonces, si es un servicio, si es un área, si es un proyecto, una unidad de negocio, como queramos verlo, que tengo que incorporar, entonces tiene que crear valor. La maximización del valor es el elemento clave, si no, ¿para qué me voy a meter yo en esto? Y si estoy sentado en Puerto La Cruz, si tengo un proyecto agroalimentario en Portuguesa, si estoy sentado en Maracaibo y en Caracas, ¿qué realmente me ataña de todo esto? Ese es un tema fundamental. Mira, la forma en que nosotros lo vemos es realmente sencilla. El tema de apalancar la sostenibilidad es un tema de entender que la empresa está allí para perdurar en el tiempo. Los negocios, la forma de constituir empresas, las empresas familiares, no están allí para que solamente duren el periodo de tiempo que la persona que la fundó está presente. Individual, como persona natural puede hacer. La forma de asociarnos, la forma de establecer un emprendimiento, una actividad comercial es precisamente para trascender. Si queremos trascender, si queremos ir más allá,
tenemos primero que dedicarnos a nuestro core business, a lo que somos buenos, a lo que sabemos hacer, si sabemos comprar y vender, si sabemos manufacturar, si sabemos sembrar, si sabemos transportar, a lo que somos buenos, al foco de ser de nuestro negocio. Pero tenemos que hacernos acompañar de los elementos necesarios para apalancar esa sostenibilidad, para incorporar una nueva cultura corporativa, una cultura corporativa que fortalezca el negocio ante grupos de interés que van variando. Por ejemplo, en Venezuela es esencial el financiamiento. Es el principal reto competitivo. Todas las empresas están ávidas de conseguir financiamiento. Yo me tengo entonces que relacionar con nuevos actores, actores que me van a prestar fondos, actores que van a participar conmigo como socios, actores que de alguna manera van a estar en una relación distinta. Estos terceros pueden demandar cosas que tal vez mi cultura corporativa no tiene. ¿Cómo yo incorporo en mi forma de operar, en la forma de hacer negocios, los patrones no solo de sostenibilidad, sino de comportamiento ético, que realmente van a ser, son hoy en día demandados por cada uno de estos potenciales fondos, potenciales inversionistas, potenciales socios de negocios? ¿Cómo yo prevengo riesgos no tradicionales? Por ejemplo, podemos pensar en cualquier negocio en Venezuela y entender que hay unos riesgos reputacionales claves, unos riesgos de exposición clave. Venimos de décadas de estar acostumbrados a lo que significa el riesgo reputacional y el riesgo de exposición, que en Venezuela ha estado exacerbado. ¿Cómo yo mejoro mi imagen ante el mercado y cómo mitigo la exposición que puede haber ante diversos y crecientes grupos que tienen distintas agendas, que de repente pudiera, con intención o sin ella, tener una agenda, por ejemplo, como hemos visto en tiempos recientes, de exclusión de personal de cierta tendencia racial o de cierta tendencia sexual o de cierto credo o de cierta posición política? Bueno, ¿cómo nosotros podemos mitigar esos riesgos? ¿Cómo podemos actuar frente a estos grupos de interés? ¿Cómo podemos inclusive nosotros tener un factor diferenciador en una economía donde volvemos a hablar de competencia? En Venezuela, afortunadamente en el 2022 vuelve a estar esa palabra sobre la mesa? ¿Cómo podemos diferenciarnos? ¿Cómo podemos capitalizar todo este tema que venimos hablando de ESG como un factor para diferenciarme en un mercado altamente competitivo? Por ejemplo, tú hablabas de los estantes en los anaqueles. El sector agroalimentario es un sector altamente competitivo. ¿Cómo yo puedo diferenciarme con un producto que per se no es muy distinto a los demás, pero que yo empiezo a incorporar una cantidad de elementos de ESG, una cantidad de elementos que hoy en día la sociedad va a apreciar y que yo lo puedo capitalizar, que yo puedo aprovechar ese mejor conocimiento de mi cadena de valor, ese mejor conocimiento de mis proveedores para lograr realmente una operación mucho más amigable desde el punto de vista de toda la cadena de valor y poder transmitirle eso a mi público como un factor diferenciador? Y por supuesto todo el tema de atender efectivamente el cambio conductual que la sociedad muestra, esas nuevas exigencias que en Venezuela ya se plasman. Yo creo que esa es la manera, Manuel, en que realmente esto maximiza valor. No, totalmente de acuerdo contigo, y quería agregar algo en ese esquema de decir, bueno, obviamente diferenciar nuestra competencia, diferenciarnos en el mercado, y esa es la forma que agrega valor. Quería simplemente llamar la atención, y hay varios aspectos en cómo nos diferenciamos en el raquel, nos diferenciamos en frente a los reguladores, nos diferenciamos frente al financiamiento, pero también también hay un elemento de diferenciación que tiene que ver con nuestros empleados, nuestra fuerza laboral, el mercado laboral que está en la calle, ¿no? Hay una encuesta que hizo PwC en el año 2021, esa encuesta se hizo a finales de marzo y cubría 32.500 trabajadores alrededor del mundo, una encuesta que se llamaba Hopes and Fears, y en esa encuesta uno de los resultados que salía era que 75% de los trabajadores quería trabajar en una empresa que tuviera una contribución positiva a la sociedad. Entonces, si yo estoy compitiendo en el mercado laboral por los mejores talentos, definitivamente el tener un impacto positivo en la sociedad, y cuando hablo de impacto positivo en la sociedad, tenemos los tres elementos: gobierno, sociedad y clima. ¿Okay? Si yo tengo un impacto positivo en la sociedad, por supuesto me convierto en un empleador también más atractivo para obtenerlo, para poder buscar y capturar los mejores talentos en el mercado, pero también retener los mejores talentos en la compañía. Entonces, ese es otro elemento adicional que no podemos dejar pasar por debajo, porque muchas veces vemos solamente la parte del profit o del mercado, pero también tenemos el ambiente laboral y cómo nos ve ese mercado laboral como compañía.
Indudablemente, y ahí yo diría, para cerrar esa idea, que el tema además fundamental es que muchas de las cosas que hoy en día hablamos en ESG ya las tenemos de hace un tiempo. Tenemos responsabilidad social empresarial seguramente. Hemos trabajado, por ejemplo, para mejorar la forma de trabajo de nuestros equipos. Estamos quizás bien rankeados en estos temas que estos últimos años han estado muchísimo en la palestra, como Great Place to Work y todas estas iniciativas. Entonces, realmente hay un conjunto de elementos que ya vienen, que ya están puestos, y lo que tenemos es que enmarcarlos, darle la forma, constituir esto a nivel de gobierno, constituir esto desde el más alto nivel de la organización y darle la forma correcta. Y yo creo que aquí, ya para ir avanzando, el tema fundamental es que cuando decidimos invertir, decidimos avanzar en un proyecto de esto, no tenemos que pensar, es que esto es muy costoso y yo tengo un conjunto de prioridades previas. Sin duda, si yo soy el gerente general de una compañía y tengo que decidir entre reemplazar mi flota de transporte que necesita ser reemplazada porque ese es mi core business, o invertir en algo que alguien me proponga, por ejemplo, de generar energía eólica o energía solar, bueno, indudablemente no tengo mucho que decidir. Necesito ir primero a esto para que mi core business alimente todo lo demás. Realmente no debemos verlo así. El tema de no invertir en ESG, de quedarnos rezagados en este tema, va a tener impactos muy graves que vamos a tener que sopesar. Entonces no es tanto cuánto me cuesta invertir hoy, es cuánto me cuesta no haber hecho nada hoy y rezagarme en este tema. Y Exacto. ponderar esto, o sea, ponderar la inversión debe ser para ver si nos metemos o no en el avance de estos proyectos. No es simplemente porque venga de una obligación de cumplimiento, como decíamos al inicio, o porque alguien me lo está exigiendo de manera regulatoria, sino porque es realmente la forma de maximizar valor, de competir, de alcanzar ambiciones, de ir más allá, de trascender en la empresa. Entonces, yo diría que la pregunta clave que nos debemos hacer es por dónde comenzar. Y quizás ahí, si podemos pasar a la siguiente lámina, quizás es la mejor manera de aterrizar esto, ¿no? ¿Por dónde podemos comenzar? De alguna manera, lo que nosotros queremos plantear aquí y que todos los que nos están escuchando se lleven como mensaje, este es un tema, repito, es ineludible. La pregunta es cómo podemos ir adentrándonos en él, cómo podemos ir aterrizando unas iniciativas en este sentido. Lo primero, sin duda alguna, es saber dónde estamos en este momento, qué tenemos, cuál es nuestra madurez desde el punto de vista de ESG, si tenemos o no algo, si tenemos cosas desordenadas que podemos reagrupar, cuál es ese ecosistema y allí, cuál es ese diagnóstico que pudiéramos hacer de la situación actual, cuál es nuestra base de referencia al día de hoy. Al día de hoy, que podemos no tener nada perfectamente. Bueno, ¿cuál es nuestra huella de carbono hoy, si lo queremos ver perfectamente aterrizado? Quiero saber cuánto es mi impacto medioambiental hoy. Quiero saber cómo estoy yo en todos los temas de ESG al día de hoy. Entonces, bueno, podemos arrancar por tener esa primera visión de saber dónde estamos y luego entonces pasar a trazar una estrategia. ¿Cómo puedo yo definir cuál es mi ambición en este tema? ¿Hacia dónde pretendo ir? ¿Cuáles son esos objetivos que puedo fijar? ¿Cuáles son esas estrategias de sostenibilidad que puedo trazar? Yo no puedo decir hoy, mira, yo voy a reducir mi huella de carbono en 50% en los próximos 5 años. Bueno, pero ¿en base a qué? ¿Qué análisis has hecho tú para decir que esa es una ambición válida, que esa es una selección de objetivos válida, que esa es una fijación de metas válida? ¿Cuáles son los KPIs que vas a usar para eso? ¿Cómo vas a definir cuáles son las partes interesadas a las que primero tienes que atender? ¿Cuál es la materialidad y los riesgos que realmente tiene? Y eso nos va a permitir migrar ya hacia cómo trazamos una hoja de ruta. Ya sé dónde estoy, ya he trazado una estrategia de cómo puedo avanzar hacia donde deseo ir. Bueno, ¿cuál es la hoja de ruta? ¿Cómo yo priorizo proyectos? ¿Cómo yo establezco cuáles son los esenciales en los que voy a entrar de primera mano? ¿Cuál es esa selección de apalancadores? De la sostenibilidad, de la transformación que quiero lograr, cuáles son las actividades desde el más alto nivel que yo voy a ir inculcando, que yo voy a ir permeando en la organización, desde ese top level, desde ese, lo que en el lenguaje anglosajón llamamos C-level, pero que realmente no es más que la alta dirección de la empresa y cómo puede ir permeando hacia abajo, entendiendo sobre todo cómo genero cultura y cuál es la necesidad de capacidades que debo construir y la necesidad de financiamiento que puedo requerir para llevar esto a la realidad, dependiendo de esas estrategias, de esos objetivos que he trazado. Ese financiamiento no tiene que provenir de un externo necesariamente. En Venezuela hay un gap de financiamiento usual, está bien, pero el negocio puede generar parte del financiamiento propio para alimentar esta dinámica. Y después quizás, ya cómo termino de aterrizar esto, bueno, cómo lo implanto, cómo es esa operacionalización
Realmente ahí es el tema de gobernanza, cómo yo configuro un comité que sea responsable de esto a nivel de junta directiva, quién es la cabeza responsable de esto. Probablemente la manera idónea de llevarlo es reestructurar a nivel de gobierno y seleccionar a alguien que realmente responda, sea el líder, sea el responsable de esta actividad, inclusive generando un comité, como tenemos ya comités de auditoría, como tenemos un avance interesante en Venezuela en lo que es la estructura de gobierno corporativo. Bueno, darle la forma correcta e incorporar estos temas. ¿Cuáles son los procesos de negocio que van a sufrir modificación? ¿Qué tecnología necesito yo para medir esto? Para medir mi avance, para recoger data, para manejar la data y finalmente para poder reportarla. Y reportarla no es solamente generar un informe de sostenibilidad. Reportarla es decir en qué te has comprometido tú, cómo tú le transmites a tus stakeholders, a tus grupos de interés internos, inclusive a tus trabajadores, a tus accionistas, a tus socios de negocio, a tus clientes, a tus proveedores, lo que estás haciendo, las exigencias que vas a tener, cuáles son esos indicadores, cuáles son esos datos, cuál es esa comunicación y divulgación, cuál es esa validación por tercero una vez que ya hayas avanzado en este proyecto y realmente necesitas que ese reporting tenga un aseguramiento de un tercero, que sería un elemento posterior, porque sin duda ya has recorrido un camino y tienes entonces algo, no solamente que reportar, sino que un tercero mida, lea, cuantifique y vea que realmente eso es cierto y sea medible. Este es el camino. No sé, Manuel, ¿cómo lo ves? ¿Qué piensas de esta ruta? No, a mí esta lámina me parece genial, y además porque tiene dos elementos que yo considero fundamental. Uno, en los proyectos que yo estaba involucrado sobre este tema, la falla principal que vemos en el mercado cuando vemos las compañías tratando de buscar apoyo en terceros, en cómo apoyarnos en este tema, es que comienzan por, yo quiero hacer un reporte de sostenibilidad. Y entonces estamos comenzando por el final de la historia. Es como tú bien lo dijiste, para yo poder hacer un reporte de sostenibilidad, primero tengo que tener identificado cuáles son mis objetivos, tengo que tener identificado cómo lo voy a medir, tengo que tener sistemas que me permitan medirlo, tengo que tener sistemas de controles que me permitan asegurar que la data es confiable y tengo que tener una cultura asociada a ese elemento particular. Entonces, comenzar por el reporte no es lo más adecuado. Entonces, me gusta la presentación de la lámina porque, bueno, arrancamos por lo que es lo principal, que es toda compañía en este momento que no ha comenzado su camino, pues debería hacer una evaluación de dónde está, cuál es su nivel de madurez. Y lo vemos en todos los mercados, inclusive en el mercado canadiense vemos compañías que están en el extremo de, tienen un departamento creado, tienen sistemas de comunicación interna sobre este tema de forma periódica, han venido trabajando, tienen años trabajando con el tema y lo han venido formando, que haga parte de su cultura. Tienen sistemas que permiten medir la huella de carbono, contaminación del agua, número de casos. Por ejemplo, hay compañías, vamos a ver, por ejemplo, las empresas públicas en los Estados Unidos, algunas de ellas en su reporte de sostenibilidad inclusive reportan cuáles son los casos éticos que han sido reportados por el whistleblower, cuáles son los casos éticos que han sido resueltos por la compañía, cuáles son las acciones que han tomado. Es decir, no es solamente ambiente, aquí hay muchos elementos que forman parte de, y como está bien identificado en la lámina arriba, es ambiente, social y gobernabilidad. El otro elemento que mencionaste, Rodrigo, que me parece fundamental es el elemento de que esto no es un tick, esto no es un checkmark. Esto requiere cambio cultural dentro de la organización. Porque no es que el presidente de la organización se crea el cuento, es que toda la estructura tiene que entender que esto es un objetivo corporativo. Y como objetivo corporativo, todos remamos hacia ese lado. ¿Okay? Si nuestro objetivo corporativo es la línea de denuncia, o nuestro objetivo corporativo es una reducción de las emisiones de carbono, pues es el objetivo corporativo. Es decir, todos estamos comprometidos y cada uno a su nivel tiene una responsabilidad de cumplir en el logro de ese objetivo. Entonces, ¿cómo logran actividades que permitan el cambio cultural o, si no el cambio cultural, el lograr que ese elemento se incorpore en la cultura organizacional? Y el otro elemento que es fundamental es definir tu objetivo. Es decir, cuando uno ve la lista de los elementos de ESG, hay miles y podemos seguir agregando elementos en esa lista. Yo he visto compañías donde inclusive el tema del trabajo híbrido lo tienen como un elemento de ESG dentro del elemento social. ¿Por qué? Porque, bueno, esto le genera
un impacto en su personal y entonces ese concepto como tal lo tienen dentro de su elemento social. Entonces, la cantidad de elementos que tenemos en ESG es infinito. Ahora, no podemos verlos todos, no podemos atacarlos todos, no podemos seguir todo y cada uno de ellos. Entonces, como compañía tenemos que definir cuáles son esos elementos que son materiales para mí como organización y en los cuales me voy a enfocar. Porque eso es lo que va a determinar entonces qué información capturo, qué tipo de comunicaciones hago y cómo quiero divulgarlo al mercado. Okay. Sin duda, sin duda. Verónica, si quieres pasemos a la última lámina, ya para ir cerrando, despidiendo el evento. Yo creo que este es un tema del que hemos ido ahondando a lo largo de todas las presentaciones. La verdad, ESG debe ser visto como un componente fundamental de la estrategia, un componente fundamental para maximizar valor. Es un tema de maximización de valor y por lo tanto va mucho más allá de un asunto regulatorio. Es una forma de responder. Nosotros hablamos aquí de los conceptos de ir inclusive más allá de lo que es la divulgación o adecuación financiera. Es un tema de entender las exigencias del mercado de la información no financiera, adoptar estas prácticas de autorregulación corporativa fundamentales para darle un carácter institucional, un nivel de profesionalismo a nuestras instituciones, a nuestras empresas, que permitan relacionarnos no solamente con el mercado, sino inclusive con fondos de inversión. Esto es un tema muy relevante en Venezuela y en la Venezuela de este momento. Obviamente saber que estamos expuestos ante nuevos actores cada vez más demandantes, más interesados con nuevas conductas, que tenemos unos riesgos distintos a los que teníamos hace unos años atrás que tenemos que prevenir, que podemos diferenciarnos, que podemos llegar a fondos en tema de private equity, por ejemplo, no solamente BlackRock, KKR, sino muchos fondos, inclusive nacionales, fondos de private equity nacional, están pidiendo en su checklist para poder acercarse a un eventual financiamiento de un negocio, una eventual adquisición de un negocio, una eventual sociedad con algún negocio, están pidiendo como parte de su proceso entender qué iniciativas hay en materia de ESG. Entonces, si tú tienes dos negocios que son igualmente buenos, igualmente atractivos, pero uno no tiene estructura de gobernanza, uno no tiene ningún elemento de ESG y el otro tiene una sólida, robusta estructura en todos estos temas, evidentemente el fondo se va a inclinar por la empresa que lo tenga. La competencia por acceder a capitales es un tema fundamental en Venezuela en este momento. Y por supuesto, todo lo que hemos hablado de sostenibilidad, de trascendencia y entender que apalancar las ambiciones, apalancar los deseos que tengamos como empresarios, va mucho más allá de simplemente tener esa aspiración. Es partir de la idea de cómo capitalizo las oportunidades que hay en un entorno de nuevas expectativas. Y si algo ha cambiado en Venezuela, si algo podemos afirmar que ha cambiado en Venezuela, son las expectativas. Nuestra expectativa al día de hoy como venezolanos no es la misma que teníamos hace 2 o 3 años atrás. Una expectativa totalmente diferente, donde estamos hablando de posibilidades de competir, donde estamos hablando de iniciativas de buscar financiamiento, donde estamos hablando de iniciativas de crecer o traer talento, y eso no era necesariamente la idea fundamental que prevalecía hace 2 o 3 años atrás. Entonces, frente a estas nuevas expectativas, ¿cómo nos preparamos para hacer escalar el negocio? De alguna manera, con esto vamos dando conclusión. Manuel, no sé si tengas algún comentario final que desees hacer antes de cerrar esta parte. No, bueno, solamente decirle que, bueno, que este es un tema que, como digo al principio, bueno, está aquí y va a seguir evolucionando. La verdad estoy parte ansioso de ver cuáles van a ser esos primeros estándares que el ISSB va a estar emitiendo en los próximos meses, en los próximos años. Y bueno, definitivamente en la medida que más información esté disponible, bueno, seguir conectados con todos ustedes a través de este medio para que, bueno, sigan conociendo un poco más de esta visión y obviamente invitarlos a conectarse con nosotros y seguir conversando sobre este tema porque definitivamente hay mucha tela que cortar. Pero si quieres pasa esta lámina para que podamos ir dando ya cierre. Bueno, un poco estos son los contactos de todos nosotros, todos los que hemos participado. Estamos enteramente a la orden para conversar con ustedes, ahondar en este tema, verlo a la medida de cada uno de sus negocios, de sus realidades, de sus compañías, de sus escenarios. Este es un tema que sin duda debe ser hecho a la medida, debe ser aterrizado a la realidad de cada empresa y de cada necesidad. Así que aquí tienen todos nuestros contactos. Y finalmente, invitarlos a los próximos eventos que vamos a tener.
Verónica, si quieres, comenta para que hagamos el cierre y veamos un poco el calendario de nuestras próximas actividades. Bueno, muchísimas gracias a todos por su participación. Excelente este panel de discusión, excelente las experiencias de Manuel en todos los proyectos que está abordando en sus proyectos en Canadá. Y bueno, queremos invitarlos cordialmente a nuestro próximo evento. En abril vamos a tener todo lo relacionado con cambio climático y el compromiso empresarial. Vamos a seguir teniendo eventos, vamos a seguir sacando publicaciones sobre este tema, pues como lo hemos comentado a lo largo de toda este conversatorio, pues es un tema de gran relevancia, va a seguir cobrando mayor relevancia a medida que pase el tiempo y bueno, vamos a ir de la mano con ustedes en formarnos. ¿Algunas palabras finales? Bueno, muchísimas gracias a todos los participantes. Gracias, Manuel. Gracias, Ingrid, Alba. Gracias, Rodrigo. Gracias a todos. Gracias por su atención y feliz día para todos. Un abrazo. Feliz día. Hasta luego, feliz día. Hasta luego.